En 1958, mucho antes del Internet o los teléfonos inteligentes, un físico llamado William Higginbotham creó algo revolucionario, el primer videojuego. Lo llamó Tenis para dos. No se parecía en nada a los juegos complejos que tenemos hoy. Era una simulación simple de tenis que se jugaba en la pantalla grande de un osciloscopio. Los jugadores controlaban el juego con controles separados, cada uno con una perilla para ajustar el ángulo de la pelota y un botón para golpearla. A pesar de su simplicidad, Tenis para dos fue un éxito en la exhibición pública anual del Laboratorio Nacional Brookhaven. La gente hacía fila para jugar por turnos a esta nueva forma de entretenimiento electrónico. Fue el primer vistazo al emocionante mundo de los videojuegos, un mundo que pronto capturaría la imaginación de millones en todo el mundo. Si bien Tenis para dos fue una novedad, fue Spacewar el que realmente encendió la chispa de los videojuegos. Creado en 1962 por Steve Russell y un grupo de estudiantes del MIT, Spacewar era un juego de combate espacial para dos jugadores. Los jugadores controlaban naves espaciales, disparándose torpedos entre sí en la inmensidad del espacio. Este juego, compartido y modificado por entusiastas de las computadoras en todo el país, se convirtió en una sensación. Demostró el potencial de las computadoras para el entretenimiento e inspiró a una nueva generación de desarrolladores de juegos. También fue fundamental en el auge de las máquinas recreativas, esos paraísos de juegos que definirían los primeros años de los videojuegos. El primer verdadero juego de arcade, Computer Space, se lanzó en 1971 basado en el popular Spacewar. Finales de los años 70 y principios de los 80 fueron testigos de la edad de oro de los juegos de arcade. Las salas de juegos se convirtieron en centros sociales, llenos de sonidos de pitidos, bloops y los gritos alegres de los jugadores. Juegos como Space Invaders, Donkey Kong y el icónico Pac-Man cautivaron al público. Pac-Man, lanzado en 1980, fue un fenómeno global. Su jugabilidad simple pero adictiva, sus coloridos personajes y su icónica canción principal lo convirtieron en un nombre familiar. El éxito del juego demostró que los videojuegos podían ser disfrutados por personas de todas las edades y orígenes. Las salas de juegos se convirtieron en sinónimo de videojuegos, y esta era consolidó su lugar en la cultura popular. El éxito de los juegos de arcade allanó el camino para las consolas domésticas. Atari, fundada por Nolan Bushnell, lanzó el Atari 2600 en 1977. Esta consola, con sus cartuchos intercambiables y sus icónicos controles de joystick, trajo la experiencia del arcade a los hogares. Juegos como Pac-Man, Space Invaders y Pitfall se convirtieron en clásicos instantáneos. El Atari 2600 fue un gran éxito, vendiendo millones de unidades y consolidando el mercado de las consolas domésticas. Otras compañías, como Coleco y Mattel, entraron en la contienda, impulsando aún más el crecimiento de la industria de los videojuegos. Sección 5. La crisis de los videojuegos de 1983. Sin embargo, el rápido crecimiento de la industria llevó a una saturación del mercado. Las empresas lanzaron juegos mal hechos, con la esperanza de sacar provecho de la popularidad de los videojuegos. Esto condujo a la infame crisis de los videojuegos de 1983. La confianza del consumidor se desplomó y muchas empresas quebraron. La crisis fue un período oscuro para la industria, que puso en duda el futuro de los videojuegos. Sin embargo, de las cenizas de la crisis, estaba a punto de comenzar una nueva era, una que cambiaría para siempre el panorama de los videojuegos. Sección 6. Nintendo al rescate. Comienza una nueva era. En 1985, una empresa japonesa llamada Nintendo lanzó el Nintendo Entertainment System, o NES, en Norteamérica. Con sus estrictas políticas de licencias, su enfoque en juegos de calidad y títulos innovadores como Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda, Nintendo revitalizó la industria. El NES fue un éxito fenomenal, vendiendo más de 60 millones de unidades en todo el mundo. Marcó el comienzo de una nueva era dorada para los videojuegos, estableciendo a Nintendo como la fuerza dominante en la industria. Sección 7.
el auge de los juegos de PC y los mundos online. Mientras las consolas prosperaban, las computadoras personales, o PC, emergieron como otra plataforma para jugar. Juegos como Doom y Myst, ambos lanzados en 1993, mostraron el poder de las PC, ofreciendo una jugabilidad más compleja y gráficos inmersivos. El auge de Internet a mediados de los 90 revolucionó los juegos. Los juegos multijugador online como Quake y Ultima Online permitieron a jugadores de todo el mundo conectarse y competir en mundos virtuales. Esto marcó un cambio de paradigma en los juegos, de experiencias solitarias a aventuras online compartidas. Sección 8. La era moderna, del 3D a la realidad virtual. Finales de los 90 y principios de los 2000 fueron testigos del auge de los juegos en 3D. Juegos pioneros como Super Mario 64 y The Legend of Zelda, Ocarina of Time, introdujeron a los jugadores a vastos entornos 3D explorables. El avance de la tecnología condujo a gráficos cada vez más realistas, una jugabilidad compleja y una narración inmersiva. Las consolas de juegos se volvieron aún más potentes, con el lanzamiento de la Sony PlayStation 2, la Nintendo GameCube y la Microsoft Xbox. Los juegos online continuaron creciendo, con juegos de rol multijugador masivos online, o MMORPG, como World of Warcraft, que atrajeron a millones de jugadores. El desarrollo de los auriculares de realidad virtual, o RV, amplió aún más los límites de los juegos, ofreciendo a los jugadores un nivel de inmersión sin precedentes. Sección 9. Conclusión. El legado duradero de los videojuegos. Desde sus humildes comienzos con Tenis para dos hasta los mundos virtuales inmersivos de hoy, los videojuegos han evolucionado drásticamente. Han pasado de ser un entretenimiento de nicho a una industria global multimillonaria que influye en la cultura popular, la tecnología e incluso en la forma en que interactuamos entre nosotros. Los videojuegos ya no se tratan solo de entretenimiento. Se utilizan en educación, salud e incluso entrenamiento militar. Se han convertido en un poderoso medio para la narración, la expresión artística y el comentario social. El viaje de los videojuegos desde un simple juego de osciloscopio hasta un fenómeno global es un testimonio del ingenio humano y nuestro deseo de entretenimiento. A medida que la tecnología continúa avanzando, solo podemos imaginar qué nuevos y emocionantes mundos crearán los videojuegos en el futuro.